Bienvenidos a todos a otro webinar de ASM. Es un gusto para nosotros que estén aquí acompañándonos en esta nueva jornada. Este webinar fue organizado por Origen, el conocimiento biotecnológico a su alcance, y por American Society for Microbiology, y patrocinado por Trading Corp. PD Trading Corp, soluciones y servicios para suplir las necesidades del sector de alimentos Alfonso Molina. Recibamos en estos momentos al magíster José Moreno, que nos va a hablar un poquito más acerca del doctor, que presentará el tema Un mundo de los microbiomas. Adelante, magíster José Moreno. Ok, bueno, en primer lugar me están copiando. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, le escuchamos bien. Sí, ok. Bueno, tenemos el gusto de invitarlos a este webinar con el doctor Alfonso Molina. Él mismo es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Zoonóticas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central de Ecuador. El doctor Molina tiene un grado en Ciencias Biológicas de 2005 de la Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en Biotecnología en la Universidad de Granada, España, tiene un doctorado en conjunto con la Universidad de Granada y la Universidad de Oxford. Su línea de investigación es evidentemente el análisis de los microbiomas en distintos tipos de ambientes y situaciones, ¿no? Ha escrito una gran cantidad de artículos científicos. También es un revisor de muchos artículos de investigación referidos a microbiomas y cuenta con 2 patentes. El doctor Alfonso, el día de hoy nos va a hablar sobre el microbioma y el mundo del microbioma. Así que, sin mayor, le damos paso a nuestro conferencista del día del doctor Alfonso. Bienvenido. Muchas gracias. La audiencia es suya. Bienvenido, puede compartir pantalla. Muchas gracias. Por favor, ¿me confirma si estamos viendo en este momento la pantalla compartida? Sí se ve, pero parece que estás en modo de diapositivas. No sé si la puedes Ok. poner Sí, sí. claro que sí. Eh, ok, ahí lo estamos viendo en pantalla completa. Listo. Perfecto. Ok, muchísimas gracias por la invitación al magíster José Moreno. Muchas gracias a Juan Castillo también por, a través de él, la invitación de la ASM. Y bueno, en los próximos 45 minutos yo les voy a compartir lo que he llamado el mundo de los microbiomas. Voy a hablar acerca de en las generalidades de los microbiomas y luego les contaré parte de lo que estamos haciendo en el Ecuador para el estudio de las comunidades de microorganismos en ambientes naturales y en ambientes modificados con una perspectiva biotecnológica y una perspectiva de salud, sobre todo salud ambiental. En esta diapositiva estamos viendo la diversidad del árbol de la vida, los 3 dominios de la vida. Estamos viendo al dominio eucariota, arquea y bacteria. Y ustedes bien saben que de los 3 dominios de la vida, los más diversos son los que vemos en la parte inferior, el dominio arquea y el dominio bacteria. Sin embargo, el dominio eucariota, en el que nos encontramos nosotros y todos los organismos superiores, es el que más atención ha recibido en investigación. Aquí estamos viendo una tabla que está extraída de la página de estadística de taxonomía del NCBI, en donde vemos la diferencia en la importancia que se le ha dado al dominio eucariota. Tenemos 520,000 y más especies registradas en comparación con las más de 25,000 del dominio bacteria y las cerca de 1,000 del dominio arcae. A pesar de la diversidad que se encuentra mayoritariamente en arquea y en bacteria, la mayoría de investigación se ha centrado en los organismos eucariotas. Estos son datos de la página del NCBI del día de ayer, 26 de junio. Hace algunos años el profesor Julian Davis, profesor emérito de la Universidad de British Columbia, mencionó esta frase que nos pone en perspectiva cuál es la amplísima diversidad de este mundo microbiano muy poco estudiado.
Él dijo, una vez que la diversidad del mundo microbiano sea catalogado, sea estudiado, hará aparecer a la astronomía como una ciencia lamentable. ¿Y por qué dijo esta frase el profesor Davis? Porque se estima que la diversidad del tamaño del mundo microbiano es 10 a la 30 células procariotas, comparado con lo que se ha estimado es la cantidad de estrellas que existen en el universo, que está entre 10 a la 24 y 10 a la 25. Es decir, estimamos que hay un mayor número de células procariotas, arquea y bacteria en el planeta Tierra en comparación con la cantidad de estrellas que están en el universo. Tradicionalmente se ha estudiado a los microorganismos utilizando métodos que ahora se denominan cultivo dependientes, es decir, tradicionalmente utilizando cultivos en el laboratorio o microscopios para acceder a esta diversidad del mundo microbiano. Sin embargo, ahora sabemos que esta manera tradicional para estudiar a los microorganismos solamente nos permite acceder al 0.1 al 1% de toda la diversidad. Es decir, estamos obviando o estaríamos obviando ese 99 a 99.9% de todo el mundo microbiano, de toda la diversidad de microorganismos que encontramos en el planeta. Ahora podemos estudiar a los microorganismos, a estas comunidades ambientales, las comunidades que se encuentran en todas las superficies, en todos los ambientes de distinta naturaleza, utilizando dos aproximaciones moleculares, ya sin la necesidad de cultivar a los microorganismos en laboratorio, es decir, de hacerlos crecer mediante medios que asemejen lo que está ocurriendo en la naturaleza, sino simplemente estudiando los ácidos nucleicos. La primera aproximación que vemos en la parte de la izquierda es lo que se denomina el secuenciamiento del amplicón 16DS, en el que utilizamos este marcador molecular para poder conocer la diversidad y la abundancia de los microorganismos que se encuentran dentro de una comunidad. Y la segunda aproximación, que es mucho más amplia y completa, es el secuenciamiento completo del metagenoma, que es el conjunto de genes que se encuentran en una comunidad. Este tipo de aproximaciones de secuenciamiento de metagenoma completo nos permite estudiar no solamente cuáles son los microorganismos que se encuentran en una comunidad, sino también el conjunto total de genes que están formando parte de esos microorganismos, que a su vez son parte de la comunidad. Hace un momento me había referido al metagenoma, que decía es la colección total de genomas de organismos, de los organismos que están conformando una comunidad. Esto se aplica típicamente al estudio de los microbiomas, es decir, el estudio del metagenoma nos revela la diversidad, la abundancia de los microorganismos que son parte del microbioma. Gracias a las herramientas metagenómicas, ahora podemos conocer la diversidad, por ejemplo, de un gramo de suelo. Podemos definir que en un gramo de suelo existen entre 2.000 a 18.000 genomas procariotas distintos. Y como podrán sacar como conclusión, esto fue una revolución en el estudio de los microorganismos. El estudiar a los microorganismos desde sus ácidos nucleicos, ya sea con una aproximación utilizando solamente un marcador molecular o estudiando todos los genes que están conformando esa comunidad de microorganismos que es el microbioma. El término microbioma se empezó a utilizar antes del año 2000, en el año 98, y se define ampliamente como una comunidad de microorganismos, sus genes y genomas adaptados y circunscritos a un grupo de condiciones físico-químicas específicas que se encuentran en un ambiente. Es decir, separamos a los microbiomas no solamente por el conjunto de microorganismos y sus genes, sino también por las características ambientales que están moldeando, que están definiendo qué microorganismos se encuentran en un determinado hábitat, en un determinado ambiente. Entonces, al decir microbiomas y metagenomas, realmente estamos hablando de dos aspectos de una comunidad de microorganismos. Los microbiomas, como acabamos de definir, son los microorganismos junto con todos sus genes, y los metagenomas nos llevan al estudio de los genes y los genomas de esa comunidad.
Pero, ¿dónde encontramos microbiomas y dónde podemos, por lo tanto, estudiar estos metagenomas? Sabemos que los microorganismos están presentes en todas las superficies, en todos los ambientes, en todos los tipos de muestras. Por lo tanto, como la propia definición de microorganismos, que son ubicuos, también nos permiten entender que los microbiomas son también ubicuos, es decir, los encontramos en todos los sitios, como decía, en todas las superficies. Si en este momento ustedes están sentados en una silla, están frente a una computadora, están en una mesa, podríamos hacer fácilmente el hisopado de cualquier superficie y podríamos estudiar el microbioma de esa superficie, de la silla, de la mesa, del teclado de la computadora o del mouse, del ratón de esa computadora. El estudio de los microbiomas se remonta, como decía, hace más de 2 décadas atrás, cuando inició el proyecto Microbioma Humano, que se desarrolló a la par del proyecto Genoma Humano, que como bien sabemos abrió las puertas para el estudio de la genómica en otras especies, animales y de otros grupos. En el caso del microbioma, del proyecto Microbioma Humano, permitió el desarrollo de las herramientas que ahora nos permiten el estudio de microbiomas en otros ambientes, como los ambientes naturales y ambientes urbanos modificados. El cuerpo humano se estima que tiene 10 a la 14 células y al menos al inicio se estimaba que solamente el 10% de esas 10 a la 14 células son células humanas, células eucariotas, mientras que el 90% son microorganismos asociados. Ese porcentaje ha ido variando conforme han avanzado los estudios del microbioma humano y ahora se estima que puede establecerse en una paridad de 1 a 1, es decir, por cada célula eucariota humana, al menos tenemos una célula de un microorganismo asociado a nosotros. Eso nos ha llevado a comparar, por ejemplo, a el tubo digestivo humano con una botella de cultivo, en el que tenemos aproximadamente 10 a la 11 células por cada gramo de tubo digestivo. Lo que estamos viendo en esta fotografía es una parte de la piel humana en donde podemos ver los microorganismos asociados a esta. Nosotros estamos conformados por una comunidad de microorganismos y difícilmente podemos tener un excelente performance biológico si es que eliminamos parte de esta comunidad de microorganismos. Esta es una fotografía que nos permite ver el microbioma residente de las manos. Un microbioma, una comunidad de microorganismos que tiene diferentes funciones, sobre todo de protección para posibles patógenos y que no puede ser eliminado bajo ningún tipo de proceso de desinfección. Son parte de nosotros y, como decía, tienen funciones de protección, entre otras. Mencionaba que el estudio de los microbiomas empezó con el proyecto Microbioma Humano. Por lo tanto, todas las herramientas inicialmente desarrolladas para el estudio de las comunidades de microorganismos fueron desarrolladas para humanos y la investigación se enfocó en el estudio de las comunidades de microorganismos asociadas a humanos, como podemos ver en las sugerencias de búsqueda en PubMed asociadas a microbioma. Prácticamente todas tienen que ver con el microbioma humano y con la relación que tiene el microbioma con la salud, como vemos en cáncer, obesidad, autismo, entre muchas otras enfermedades. Esta figura nos permite ver cómo ha avanzado el estudio del microbioma en un periodo de 10 años, desde el 2005 hasta el año 2015, el aumento de publicaciones en el tema particular de microbioma y metagenómica. Me imagino que todos hemos hecho alguna vez este ejercicio de tomar inconscientemente una muestra de hisopado nasal. Si es que pudiéramos tomar una muestra de hisopado nasal, como la que vemos en la fotografía, y secuenciamos el microbioma completo, es decir, el conjunto total de genes, el metagenoma, encontraríamos que aproximadamente el 2% de toda esa información metagenómica es información desconocida para la ciencia. ¿Qué significa esto? Que al comparar la información del metagenoma con las secuencias que ya están reportadas en las bases de datos, encontraríamos que al menos un 2% de esta información no corresponde a nada conocido. Si hacemos el mismo ejercicio con una muestra de sangre humana y secuenciamos de igual manera el metagenoma completo, todos los genes
que encontramos en esa muestra, todas las secuencias de ácidos nucleicos que encontramos en esa muestra, sería aproximadamente el 1% de información desconocida para la ciencia. Esto se define como materia biológica oscura. Lo que estamos viendo en esta figura es esas secuencias separadas por categorías del metagenoma anteriormente mencionado de un hisopado nasal. Vemos en un lila morado a las secuencias que corresponderían al ADN humano, en verde a el material genético bacteriano, en un verde más oscuro al material genético viral, y en negro ese ADN que no corresponde a nada conocido. Es decir, al comparar con las secuencias ya reportadas en las bases de datos, estas secuencias no corresponden a nada que haya sido reportado anteriormente. Y lo interesante de esto es que este tipo de materia biológica oscura lo encontramos en cualquier tipo de muestra. Mencionaba antes muestra de hisopado nasal, una muestra humana que ha sido de las muestras más estudiadas, como mencionaba anteriormente, el estudio del microbioma inició con el estudio del microbioma humano, pero a pesar de esto no podemos dilucidar a qué corresponde esta materia biológica oscura. Eso si es que estudiamos muestras humanas. Esto mismo se puede preguntar con muestras ambientales tan específicas, tan particulares como las que podemos encontrar en fondos abisales marinos. ¿Qué cantidad de materia biológica oscura encontramos en este tipo de muestras que tienen particularidades ambientales tan extremas que nos harían encontrar en esas comunidades de microorganismos secuencias de materia biológica oscura con un porcentaje muchísimo más alto comparado con las muestras humanas? Esto lo han propuesto algunos biólogos, han hecho una propuesta algo osada y han comparado con lo que ocurrió en el descubrimiento de los virus. Al investigador que ven en la fotografía es Martínez Bellerín, quien describió el primer virus, el virus del mosaico del tabaco en 1889, 4 años después de que haya sido publicada la primera patente de un automóvil. Es decir, ya se había patentado el primer automóvil y todavía no se habían descubierto los virus. Esta analogía nos lleva a comparar la materia biológica oscura, que como decía, algunos biólogos han propuesto que hay formas de vida ocultas dentro de esta materia biológica oscura que todavía no hemos podido dilucidar. Esa materia biológica oscura todavía está siendo parte de varias investigaciones y no hemos podido llegar a la conclusión de a qué pertenece el ADN que encontramos siendo parte de los metagenomas, parte de los microbiomas y que no está reportada dentro de las bases de datos por el momento. Ahora, como decía, esta materia biológica oscura, secuencias desconocidas para la ciencia, han sido reportadas y son reportadas en muestras que son tomadas a partir de humanos. ¿Qué cantidad de materia biológica oscura podemos encontrar en ambientes como los fondos abisales marinos o los volcanes? Y esta fotografía que estamos viendo corresponde al volcán Cayambe, es el tercer volcán más alto en el Ecuador y del cual estamos estudiando su microbioma. Vamos a hablar dentro de un momento y a darles parte de la información que tenemos ya reportada por ahora para el microbioma del volcán Cayambe. Les decía que el estudio de los microbiomas tiene al proyecto Microbioma Humano como el primero en haber sido desarrollado y el que permitió la implementación de herramientas que ahora utilizamos para el estudio de las comunidades de microorganismos de distintos ambientes. Sin embargo, estas herramientas se han ido adaptando a las muestras ambientales, a los entornos, a los hábitats ambientales, y a partir del proyecto Microbioma Humano nació el proyecto Microbioma de la Tierra que estamos viendo aquí. Este proyecto busca catalogar la diversidad de microorganismos de diferentes ambientes naturales. Como ven, es un proyecto extremadamente ambicioso y distintos grupos de los países participantes aportan con información a este proyecto, obviamente utilizando los protocolos que han sido publicados y estandarizados por el proyecto Microbioma de la Tierra. En el grupo de investigación denominado Proyecto Microbioma del Ecuador, del cual les voy a hablar brevemente dentro de unos minutos,
Utilizamos las herramientas, los protocolos ya estandarizados por el proyecto Microbioma de la Tierra para poder comparar lo que nosotros hemos encontrado en ambientes naturales del Ecuador con lo que ha sido reportado por publicaciones del mismo proyecto Microbioma de la Tierra en otros ambientes, en otros hábitats naturales. Por eso es que nosotros nos planteamos hace ya algunos años qué es lo que está ocurriendo con los microbiomas de ambientes naturales en el Ecuador. Voy a contarles dentro de un momento también lo que hemos hecho en ambientes modificados y empezamos planteándonos los ambientes extremos en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué los ambientes extremos? Porque gracias a la genómica ambiental, al estudio de la metagenómica, podemos ahora, sin la necesidad de cultivar, poder entender estas comunidades de microorganismos. Por eso es que en el año 2021 publicamos un breve estudio, una revisión muy rápida para comparar qué tan avanzados estábamos en el Ecuador respecto a otros países de Sudamérica y tomando además como referencia externa a Estados Unidos, que como ustedes bien saben es el país que más ha desarrollado las herramientas y estrategias de iniciativas muy bien establecidas para el estudio de microorganismos. Aquí se muestran varias comparaciones que hicimos de las publicaciones reportadas en el Ecuador respecto a metagenomas en este caso y de microbiomas también que vamos a mostrar dentro de un momento. Por ejemplo, el tipo de investigación se fue investigación o fue un review, si es que las muestras son de territorio ecuatoriano, si es que la investigación se hizo en territorio ecuatoriano. Y como ven, lamentablemente, la mayoría de la investigación no se hizo físicamente en el Ecuador, aunque sí se tomaron prácticamente de todos los estudios las muestras del Ecuador. Si es que hay autores presentes en instituciones ecuatorianas, si es que hay autores ecuatorianos como primeros y últimos autores, y como ven, el porcentaje es muy bajo, o si es que la publicación tiene o buscó una aplicación en metagenómica. Aquí vemos el mismo tipo de comparaciones, pero para las publicaciones en microbiomas específicamente, y vemos que ninguna de las investigaciones, ninguno de los proyectos de las publicaciones hizo el trabajo de laboratorio en territorio ecuatoriano, aunque las muestras, algunas de estas fueron tomadas en territorio ecuatoriano. Aquí vemos una comparación bastante amplia de las publicaciones en metagenómica, en la parte A de la figura, de los bioproyectos en metagenómica, en la parte B, y en la parte C los bioproyectos en bacterias, comparando al Ecuador con el resto de países de Sudamérica, y lamentablemente vemos que ocupa un lugar bastante rezagado, siempre Brasil en el primer lugar, con una diferencia muy grande con el resto de países de Sudamérica. En esta figura vemos la comparación del tráfico de datos entre Ecuador y el resto de países de Sudamérica, nuevamente viendo a Brasil con una diferencia muy grande con el resto de países. Esta figura nos muestra, por otro lado, los autores presentes en instituciones ecuatorianas, algo que habíamos visto anteriormente, los autores ecuatorianos, los primeros autores ecuatorianos como últimos en la línea, o si es que fue desarrollada la parte de los métodos de laboratorio, sobre todo en territorio ecuatoriano. Por eso es que desarrollamos, como decía, desde hace algunos años ya, lo que denominamos el proyecto Microbioma del Ecuador, cuyo objetivo es catalogar la diversidad del microbioma en ambientes naturales y también en ambientes modificados. Es decir, una parte del proyecto Microbioma de la Tierra enfocado en el Ecuador, enfocado sobre todo en ambientes naturales. Y empezamos por ecosistemas extremos, por los volcanes, porque Ecuador es un paraíso de volcanes andinos. La fotografía que estamos viendo es lo que se denomina el corredor de los Andes en el Ecuador. Y vemos algunos de los volcanes que tienen una altura sobre los 5,000 metros. En la parte de la izquierda estamos viendo el volcán Cayambe, que es parte del estudio del proyecto Microbioma del Ecuador y del cual les voy a contar algunos datos que hemos ya obtenido hasta el momento. ¿Por qué empezamos a estudiar los microorganismos de los volcanes, microorganismos extremos? Porque tienen
Primero, una importancia muy amplia en biotecnología. Aquí vemos algunos ejemplos de aplicaciones que se han obtenido a partir de microorganismos, por ejemplo, hipertermófilos, termófilos, halófilos y crófilos. Y en la parte de abajo, ya referente a biología molecular, encontramos algunas polimerasas termoestables y sus fuentes, la famosa Taq polimerasa proveniente de termos acuáticos, que es un microorganismo hipertermófilo. Entonces, el estudio de los microorganismos que están adaptados a ambientes extremos tiene una importancia muy amplia en biotecnología y además tiene importancia en cambio climático. Y el estudio de las comunidades de microorganismos en los volcanes, sobre todo en el volcán Cayambe, que me he referido anteriormente, es muy importante porque nos permite tener evidencia a través del tiempo, en un estudio longitudinal, de cómo va variando la comunidad de microorganismos de acuerdo a las condiciones ambientales. La alerta por la situación actual de cambio climático no es desconocida para nadie y parte de lo que nosotros estamos estudiando es dar una evidencia, aportar con una evidencia del cambio de la comunidad de microorganismos, como decía, adaptada o referente a las condiciones ambientales. Por eso, como decía, hemos empezado el estudio de las comunidades de microbiomas ambientales en el Ecuador en los volcanes, por estas dos razones, porque tienen importancia en cambio climático y porque tienen importancia desde el punto de vista biotecnológico. Este es uno de los estudios que publicamos del volcán Sumaco, en el que estudiamos el microbioma a lo largo de un gradiente altitudinal. Este es un volcán bastante particular porque es un volcán que se encuentra en la Amazonía del Ecuador. Es decir, es un volcán que tiene a lo largo de su gradiente altitudinal varios pisos que van cambiando, pisos ecológicos que van cambiando y que han sido ya muy bien estudiados desde el punto de vista de diversidad de grandes grupos como mamíferos, aves, anfibios, plantas, pero no se sabía nada al respecto de los microorganismos que se encuentran en este volcán. Además, el volcán Sumaco se considera como una isla biogeográfica porque, como decía, se encuentra en la planicie de la Amazonía. Y de hecho, desde la parte alta del volcán, desde la cumbre del volcán Cayambe, se puede ver prácticamente toda la planicie hacia el oriente, la planicie de la Amazonía ecuatoriana, hasta donde nos permite la vista, que como decía, se pierde ya hacia el oriente. ¿Qué es lo que encontramos en el volcán Sumaco? El estudio se enfocó en el microbioma, como mencionaba, a través del gradiente altitudinal, para saber, conocer la diversidad, la abundancia y la relación que tiene el microbioma respecto a las variables ambientales. Recordemos que el microbioma no solamente es el conjunto de los microorganismos con sus genes y genomas, sino además la relación que tienen estos microorganismos con las variables ambientales, porque las variables ambientales van cambiando, van modificando, van moldeando cómo es la composición de la comunidad de microorganismos. Aquí podemos ver el análisis de diversidad en las distintas comunidades separadas por altitud en el volcán Sumaco. Aquí vemos una relación de los grupos mayoritarios y la relación, valga la redundancia, que tienen con algunas variables ambientales como el azufre, la altitud y el pH. Aquí vemos una figura que nos permite, un correlograma que nos permite ver la relación nuevamente que tienen las variables ambientales. Aquí vemos las variables que estudiamos respecto a la diversidad y la abundancia que tienen los grupos, los distintos grupos en las comunidades de distintas altitudes del volcán Cayambe. Tal vez esta figura es mucho más clara para ver la influencia sobre todo de estas dos variables ambientales estudiadas, el manganeso y el azufre, y cómo están moldeando la diferencia en las comunidades de las distintas altitudes. Es decir, dicho de otra manera, las comunidades de microorganismos en el volcán están relacionadas, aparte de la altitud, con la concentración de manganeso y azufre que encontramos en el suelo del volcán. Aquí vemos la abundancia, un heat map de abundancia
en los grupos, además, más abundantes de microorganismos de acuerdo a las distintas altitudes de las que tomamos las muestras en el volcán que se encuentran en la parte inferior de la figura. Y finalmente, como nosotros relacionamos y hipotetizamos acerca de la influencia de la altitud respecto a la composición de la comunidad de microorganismos de las distintas altitudes, aquí podemos ver los grupos mayoritarios a altas altitudes, a bajas altitudes en rojo y algunos que no fueron significativos en esta diferencia que hicimos en el gradiente altitudinal de este volcán, que como decía anteriormente es un volcán que se encuentra en la Amazonía del Ecuador. Lo que vimos anteriormente es un pantallazo de lo que está ocurriendo realmente. Y aquí estamos mostrando un análisis de lo que ocurre en 3 años de muestreo sucesivo. Decía que el estudio de los volcanes, además de tener importancia por las posibles aplicaciones del estudio de estos organismos extremófilos, nos permiten también tener evidencia de lo que puede estar ocurriendo respecto al cambio climático, respecto a cómo las variables ambientales pueden moldear la comunidad de microorganismos. En la parte de arriba estamos viendo muestras de suelo, solamente comunidad de microorganismos que habitan en el suelo a través de 3 años sucesivos. Y si se fijan en los colores, podemos ver el cambio de aumento de algunos grupos, disminución de otros grupos, de acuerdo a los años sucesivos de muestreo. En la parte de abajo vemos exactamente lo mismo, pero en muestras de agua. ¿Por qué? Porque este volcán, además de tener, obviamente, el bosque, tiene varias lagunas. La última, que está en la cumbre del volcán, que es parte de el cráter del volcán, en donde también hemos muestreado y como ven las diferencias entre los 3 años sucesivos de muestreo son bastante más drásticas en la comunidad de microorganismos del agua respecto a la comunidad de microorganismos del suelo. Por otro lado, les voy a contar algo que también hemos hecho en el volcán Cayambe, que anteriormente les mostré en este corredor de los Andes, en el corredor volcánico que tenemos aquí en el Ecuador. Este volcán, por otro lado, se encuentra cercano a la ciudad de Quito, que es la capital de nuestro país. Es un volcán que tiene una particularidad. Aparte de ser un volcán que tiene 5.700 metros de altitud sobre el nivel del mar y ser la tercera cumbre en altitud, es el único volcán en todo el planeta cuya cumbre es atravesada por la línea ecuatorial. Eso nos lleva a que vamos a encontrar, que encontramos en este volcán, comunidades de microorganismos que están adaptados a condiciones ambientales únicas. Ninguna otra comunidad de microorganismos recibe presiones ambientales y una radiación ultravioleta tan alta como la que registramos en el volcán Cayambe. Aquí vemos algunas fotografías del ambiente del volcán, cómo recolectamos muestras en la parte inferior, vemos cómo recolectamos muestras del glaciar. Aquí en este volcán también tenemos distintas lagunas que también estudiamos la comunidad de microorganismos. Y en el mapa que vemos en la parte de la derecha podemos situar, aquí vemos la ubicación del Ecuador dentro de Sudamérica y dónde está ubicado específicamente el volcán Cayambe. Y en este caso también aplicamos una aproximación de un gradiente altitudinal para estudiar las comunidades de microorganismos ambientales. Este es un trabajo que se publicó relativamente hace poco y hicimos básicamente lo mismo que hicimos en el volcán Sumaco, estudio de abundancia y diversidad. En este caso, estudiamos las bacterias del suelo del glaciar, haciendo también una diferencia de 2 categorías, altitudes, valga la redundancia, altas y altitudes bajas del volcán. Aquí estamos viendo la diversidad de las dos categorías, y aquí en esta figura estamos viendo un heat map de abundancia en muestras de suelo o de hielo
a la izquierda y en muestras de suelo a la derecha, de agua y de hielo, perdón, a la izquierda y de suelo a la derecha. Y lo que encontramos son patrones de diversidad respecto a este tipo de muestras. Es decir, encontramos grupos de microorganismos que son abundantes en las muestras de agua y de glaciares, las muestras, por ejemplo, que recolectamos en las lagunas, que anteriormente vimos en las fotografías, y también encontramos otros patrones relativamente claros en las muestras de suelo. En el caso del volcán Cayambe, además, hicimos un aislamiento enfocado en bacterias que sean capaces primero de tolerar y luego de metabolizar cobre. ¿Por qué? Porque, como decía, el estudio de los microorganismos extremófilos, aparte de darnos evidencia de cambio climático, de saber cómo están conformadas las comunidades de microorganismos extremófilos, también los microorganismos que habitan en estos ambientes tienen enzimas, extremoenzimas, que nos pueden o que pueden ser aplicados en distintas áreas. Nosotros nos enfocamos en el aislamiento de bacterias tolerantes y que sean capaces de metabolizar cobre, porque el cobre es un metal que encontramos en las aguas efluentes de algunas actividades humanas, como por ejemplo las empresas relacionadas con la producción de pintura. Entonces, uno de los objetivos también del estudio del microbioma del volcán Cayambe era aislar bacterias bajo métodos cultivo dependientes, ya no utilizando estrategias metagenómicas, sino el tener aislados físicamente a bacterias que sean capaces de, como decía, tolerar y degradar cobre. Y por el momento tenemos 13 bacterias que son muy buenas candidatas para la degradación de cobre. Hemos hecho algunos ensayos en los que a lo largo del tiempo hemos evidenciado la reducción en cultivo de la presencia de cobre con estas bacterias que mencionaba anteriormente. Estos dos ejemplos de lo que estamos haciendo en ambientes naturales en el Ecuador, principalmente en volcanes, están enfocados en un estudio más con una perspectiva ecológica y biotecnológica. Ahora les voy a contar brevemente parte de lo que hicimos en otro ambiente natural del Ecuador, que es el noroccidente de las estribaciones de los Andes. No sé si me pueden confirmar cuánto tiempo tenemos en este momento, si todavía tenemos unos 5 minutos más. Claro, doctor, tiene 15 Sí. minutos más. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces, creo que en los próximos 5 o 10 minutos podemos terminar contando parte también de lo que estamos haciendo en otras partes del Ecuador y con otra perspectiva. Este es parte de un trabajo que presentamos recientemente, la semana anterior, en el Congreso Americano de Microbiología, el Congreso de la ASM, y está enfocado en la detección de genes de resistencia antimicrobiana en ambientes que nosotros catalogamos como naturales y disturbados en un hotspot de biodiversidad. En el Ecuador tenemos varios hotspots de biodiversidad, es decir, puntos donde la biodiversidad es mucho más alta que en otras regiones del planeta. Y específicamente, el hotspot en el que nosotros hicimos este estudio es un hotspot que inicia en Panamá, es el hotspot del Chocó Darién, que empieza en el canal de Panamá, se extiende por la costa de Colombia, sigue por la costa, la parte occidental, incluyendo las estribaciones occidentales de los Andes ecuatorianos, y termina en el noroccidente de Perú. Dentro del hotspot del Chocó Darién, que decía, incluye a las estribaciones occidentales de los Andes ecuatorianos, se encuentra la localidad de Maspi, que es la fotografía que estamos mostrando ahora mismo. Dentro de esta localidad encontramos lamentablemente una gran perturbación del ambiente, es decir, por distintas actividades humanas, principalmente de tala de el bosque, y también por actividades turísticas, ganaderas, se ha fragmentado este ambiente en distintos hábitats. Nosotros dividimos en 6 categorías que estamos viendo en la parte de la izquierda, en la tabla que vemos en la esquina inferior izquierda de esta diapositiva. Lo dividimos en bosque primario, secundario, ecotono, que es una zona de transición, pastos,
cultivos y la población humana. Y tomamos distinto número de muestras de agua, como vemos de acuerdo a la naturaleza, y 20 muestras de suelo de cada una de estas 6 categorías de hábitat o de uso de suelo. En total analizamos 160 muestras, y estas 160 muestras de suelo y de agua, extrajimos el ADN genómico total e hicimos amplificaciones de en los genes ZXM, TEM, CHV, CMY, FOS-A3 y MCRN del 1 al 5. Luego comprobamos el resultado de la amplificación a través de PCR y secuenciamos finalmente los amplicones positivos de una comparación básica utilizando el Nucleotide Blast. ¿Y qué es lo que obtuvimos? ¿Cuál era el propósito de esto? El registrar la ocurrencia de genes de resistencia en ambientes naturales, que es el bosque primario, y ambientes disturbados, que eran las otras 5 categorías que incluimos dentro de este estudio. Y lo interesante fue que registramos genes de resistencia en 3 muestras de agua y en 2 muestras de suelo. Aquí vemos la presencia del gen TEM del alelo 116 en muestra de agua dentro de la población humana, la presencia del gen MCR1 en agua, en bosque secundario, la presencia de los genes MCR1 y MCR2 en una muestra de suelo, en una misma muestra de suelo, y finalmente los genes de MCR2 en pasto y en bosque primario, como decía anteriormente. En la tabla de la parte de abajo vemos cuáles son las muestras positivas del porcentaje de ocurrencia de genes de resistencia en las distintas categorías en las que nosotros dividimos a los hábitats fragmentados dentro de este estudio. Y lamentablemente lo que concluimos de esta parte del estudio es que un hotspot de biodiversidad es un reservorio de genes que codifican resistencia antimicrobiana. Esto es parte de un estudio mucho más grande en el que también analizamos el microbioma del suelo y del agua de estas mismas muestras, en las cuales detectamos por una metodología de PCR directa convencional la detección de genes de resistencia. Entonces, esta es una parte complementaria a lo que más adelante tendremos con el estudio de abundancia y diversidad de microorganismos, tal como les mostré anteriormente con las comunidades del volcán Sumaco, del volcán Cayambe. Lo mismo estamos haciendo aquí, pero con un enfoque de una salud, para comparar si la fragmentación de hábitat, es decir, el uso de suelo, tiene una relación directa con la composición de la comunidad de microorganismos en suelo y agua. Aparte de estos ejemplos que les he contado anteriormente, tenemos muchas otras aproximaciones, muchos otros hábitats, ambientes que estamos estudiando, sobre todo con una aproximación de microbioma, es decir, estudiando los genes, estudiando la composición basados en el estudio de metamplicón en el fondo marino de las costas ecuatorianas, en varios otros sitios de la Amazonía donde lamentablemente también ocurre el evento de fragmentación de hábitats, como es en la Reserva Biológica de Limoncocha, donde está presente una estación petrolera, que aquí se ve lamentablemente a la izquierda de la laguna en la imagen. Aquí tenemos la laguna de Limoncocha, está rodeado por bosque primario, pero además partes fragmentadas, como se ve, y otros volcanes, entre los cuales destaca el volcán Tungurahua, que tiene desde hace más de 20 años un proceso continuo de erupción, y en donde también estamos estudiando la composición de la comunidad de microorganismos. Esto en ambientes naturales y parcialmente disturbados, como el caso de la Reserva Biológica Limoncocha. Recientemente terminamos la recolección de muestras de otro proyecto que es muy interesante, que está enfocado en el estudio del microbioma del sistema de transporte público de Quito, que es la capital del Ecuador. Y en este estudio estamos analizando, de acuerdo a las distintas superficies que tiene un sistema de transporte público, la presencia de la comunidad de microorganismos y también
la detección de genes de resistencia. Es decir, estamos estudiando la comunidad de bacterias que están formando parte del sistema de transporte público con una perspectiva, en este caso, de una salud, con una perspectiva enfocada en la salud pública para poder sacar conclusiones que puedan servir a la empresa, en este caso la empresa pública metropolitana de pasajeros de Quito, que es la encargada de la administración y la logística del sistema de transporte público del Ecuador. ¿Qué es lo que esperamos con el proyecto Microbioma del Ecuador? Bueno, lo primero, tener algo que hemos llamado el catálogo de microorganismos del Ecuador. En muchos otros grupos tenemos una lista de especies, por ejemplo, la lista de plantas vasculares del Ecuador, de Perú, de Panamá, de Colombia, etcétera, y es lo que esperamos tener a largo plazo con las bacterias, con los microorganismos en el Ecuador. Tener un catálogo de qué grupos están presentes en los distintos ambientes, sobre todo naturales y ahora también modificados del país. Tener una colección de recursos genéticos del microcosmos en donde podamos explorar algunas aplicaciones biotecnológicas. Lo segundo, la relación con los factores ambientales. Nuevamente, los microbiomas no se entienden sin las variables físico-químicas que están moldeando la presencia de estos microorganismos en un ambiente. Y finalmente, hacer una prospección de actividades de interés biotecnológico, médico, ambiental, como el que les decía, hicimos en Cayambe, como el que estamos haciendo en MASH y el que estamos iniciando también en el sistema de transporte público. Nosotros somos un equipo de trabajo. El proyecto Microbioma del Ecuador es una iniciativa multidisciplinaria. Aquí vemos algunos de los colaboradores nacionales y extranjeros que están formando parte de esta iniciativa. Y finalmente agradecerles por estos minutos de atención y poderme permitir divulgar la palabra de lo que son los microbiomas, del estudio de los microbiomas ambientales sobre todo, y de lo que estamos haciendo en el Ecuador para estudiar estas comunidades, sobre todo de bacterias. Muchísimas gracias y estoy atento a cualquier pregunta que tuvieran. Excelente, Bueno, doctor. Excelente, muchas gracias por su participación. Vamos a pasar a la sección de preguntas con el magíster José Moreno. Bueno, Alfonso, te agradecemos la tan excelente disertación. Yo soy un entusiasta de mecanismos, de hecho esa es mi línea de investigación y es muy interesante lo que me dice de la parte del microbioma afuera, ¿no? En lo que es en el ambiente. Es algo muy, muy interesante y casualmente MCR1, recuerdo que se descubrió así, en ambiente. No se descubrió como algo patógeno. Pero bueno, tienes bastantes preguntas acá, voy a intentar resumirlas. La primera, obviamente, es una pregunta que hizo Juan, es ¿cómo hacen el muestreo del volcán y cómo influye el clima en la toma de la muestra? A ver si nos puedes aclarar un poquito eso. Bueno, esta es una de las partes más demandantes y a la vez entretenidas y divertidas del estudio. Y digo demandantes porque el trabajo de campo en sí mismo requiere de mucho esfuerzo logístico y de muchos recursos económicos también. Entonces, el muestreo realmente nos ha llevado, el muestreo de los volcanes nos ha llevado a quienes somos parte del proyecto Microbioma del Ecuador, primero entrenarnos en andinismo, en poder subir montañas. Entonces, esa fue la primera parte del entrenamiento que necesitamos para poder acceder a los volcanes. Ya en el sitio mismo, la manera de recolectar las muestras es siempre desde la cumbre hacia la parte inferior, que normalmente termina en el último refugio del volcán. Es decir, subimos hasta la cumbre del volcán y luego vamos bajando hasta que finalmente llegamos al refugio, que es, como decía, el límite inferior donde tomamos las muestras ambientales. ¿Cómo decidimos cada cuánto tomamos una muestra ambiental? Realmente eso en el campo es un reto, porque al inicio, cuando planteamos la manera de tomar las muestras, decíamos, por ejemplo, vamos a hacer un muestreo cada 400 a 500 metros. Y claro, cuando uno mira el mapa del volcán, es fácil el diagramar el punto donde vamos a tomar. Pero ya estando en el campo, estando en el terreno, en el volcán, es muy complicado.
Entonces, lo que hicimos primero en los dos volcanes es alejarnos todo lo posible de las rutas turísticas por donde suben los montañistas para alcanzar la cumbre. El volcán Cayambe es uno de los volcanes, de las montañas más escaladas en el Ecuador. Es una de las montañas que son parte de la lista de montañas que son preferidas por los montañistas en el Ecuador, ¿no? Aquí recibimos mucho turismo de montaña y normalmente los turistas que vienen acá para subir las montañas tienen una lista de 5 en las que está incluido el volcán Cayambe. Entonces, siempre debíamos alejarnos de la ruta turística por donde van los montañistas hacia la cumbre. Ya en el campo, la manera de tomar la muestra es primero tomar las variables ambientales in situ y luego recolectar las muestras que van a ser para la extracción de ADN metagenómico y por otro lado la muestra que va a ser es una muestra que va a ser para el análisis de las variables ambientales, esas que analizamos ya en el laboratorio. Entonces, ¿cómo establecimos cuánto vamos a tomar las muestras? Fue una combinación, cada cuánto de altitud, me refiero, separación en altitud, fue una combinación del diseño de muestreo con lo que realmente nos encontramos ya en el volcán. Y luego, como también compartí, hicimos muestreos en años sucesivos. En ese caso, replicamos el punto de muestreo lo más cercano posible al primer año, utilizando GPS, y intentamos tomar lateralmente la muestra que sea más cercana a la muestra que tomamos en el año anterior. Y luego, esas muestras, imagínense más o menos 1 kilo de hielo o de glaciar o de suelo, por cada una de las muestras teníamos que bajar hasta el refugio donde finalmente ya teníamos el automóvil para poder regresar al laboratorio. Entonces, terminando de responder la pregunta, fue muy interesante, pues es muy interesante la recolección de las muestras, pero a la vez es extremadamente demandante en recursos económicos y también en tiempo y en esfuerzo. Bueno, gracias, Alfonso. Una pregunta que se repite bastante, voy a ver si la puedo mezclar, tiene que ver en cómo identifican los microorganismos que no han sido descritos o no han sido previamente notificados en los microbiomas, y por ahí mismo preguntan sobre las OTUs o las unidades filogenéticas, inclusive preguntan sobre los pipelines, ya la misma bioinformática. Yo creo que eso es algo que se va a escapar de esta charla, pero quiero que des un pequeño pantallazo de más o menos cómo es la metodología y cómo detectan bacterias que obviamente no van a crecer en este tipo de estudios. Claro que sí. Voy a empezar por la parte más técnica de los pipelines. Como decía, el proyecto Microbioma del Ecuador empezó alineándose a la metodología ya publicada por el proyecto Microbioma de la Tierra para poder comparar lo que nosotros hemos reportado con lo reportado en otros estudios previos. Entonces, desde la extracción del ADN hasta el análisis de las secuencias, partimos de estos pipelines ya previamente publicados. Hicimos algunos ajustes en el camino y estos ajustes están publicados en los artículos o los links están publicados en los artículos y están libres en el GitLab, en el GitHub, están todos los pipelines. Si buscan por Proyecto Microbioma del Ecuador, The Ecuadorian Microbiome Project, podrán encontrar ahí toda la metodología que está libre, está accesible para poder saber cuáles son precisamente los pipelines, los criterios técnicos de análisis de esas secuencias. También con mi correo electrónico, si es que me escriben directamente, puedo compartirles las 2 publicaciones a las que me referí en la presentación de Cayambe y del Sumaco también están libres, son de acceso libre, entonces ahí también están reportadas toda la metodología del análisis de las secuencias. Referente a las secuencias que no nos reportan nada cuando comparamos con las bases de datos, en algunos casos podemos llegar a grupos, es decir, podemos determinar que nuestras secuencias
del volcán Cayambe, del volcán Sumaco o del sistema de transporte público, y han sido reportadas, aunque no identificadas, en otros proyectos de secuenciamiento de metagenoma completo o de metamplicoma. Entonces se suelen agrupar en categorías que no son categorías taxonómicas, es decir, no nos permite saber a qué familia, a qué filum pertenece, pero al menos podemos saber que están relacionadas con otras que fueron reportadas, otras secuencias, me refiero, que fueron reportadas en otros estudios previos. No sé si eso respondió a la pregunta también. Bueno, obviamente esta es una respuesta que es bastante extensa, ¿no? Y va a ir dirigida a lo que cada persona estaría buscando. En ese mismo tono, hay varias preguntas que les interesa saber si el microbioma en general encontrado en las distintas áreas es muy diverso, hay mucha diversidad, y si de alguna manera este microbioma puede predecir la salud del área, puede predecir lo que es como preguntan acá, la conservación del área puede ser un indicador del medio ambiente. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Totalmente. Una de las aplicaciones más importantes que tiene ahora el estudio del microbioma ambiental es la salud, una salud. Sabemos que una salud está conformada por la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. El estudio de los microbiomas en el ambiente nos permite saber cuál es el estado de conservación de ese ambiente. Ya no solamente utilizando organismos superiores como organismos indicadores, típicamente insectos o plantas o mamíferos o aves, distintos grupos que se les ha relacionado con la salud ambiental. Pero la evidencia que nos permite la comunidad, tener la comunidad de microorganismos, nos da una información mucho más fina del estado de conservación. Una de las aproximaciones más aplicadas en este momento es lo que reportaba para la localidad de Mashpi, la presencia de genes de resistencia. El estudio del microbioma en general, el estudio del metagenoma, ese conjunto total de genes, y en ese conjunto total de genes enfocarnos en la presencia de secuencias de genes que codifican resistencia antimicrobiana. Entonces, el estudio del microbioma, sobre todo ambiental, nos permite darle un estado o saber cuál es el estado de conservación, de acuerdo a la salud ambiental, que tiene ese hábitat. Entonces, para concluir con la respuesta, el estudio de los microbiomas es fundamental para conocer la salud ambiental de ese sitio, de un hábitat particular. Aquí hay más preguntas, hay muchas preguntas interesantes acá. Pregunta Egner, que si se puede analizar el microbioma relacionado con enfermedades crónicas, por ejemplo, hematológicas, linfomas, cáncer, directa o indirectamente asociado a virus. Bueno, yo creo que este microbioma da para muchísimas cosas. Cuando yo hice ciertos estudios en esto de microbioma, de hecho, puede predecir hasta cierto punto, según los tipos de microbioma humano, la salud de enfermedades de ciertas personas. Así que esto da para bastantes cosas. En cuanto a la resistencia que se encuentra, por ejemplo, muy particular a colistin, recordemos que la colistina fue aislada de Bacillus polymixa, así que es de esperarse que haya genes de resistencia contra polimixina en general. No sé si hay alguna otra pregunta directamente a las personas acá o responde la parte esta Tengo del alguna. microbioma. Ajá, sí, María. Bueno. Que no me deja hablar. Ajá. Muchas gracias, Alfonso, por la charla. Ha sido súper interesante. Yo soy investigadora de salud pública, más bien, y trabajo con humanos, pero el tema que usted ha tratado ha sido súper. Pero bueno, tengo algunas preguntas. No sé, me ha llamado mucho la atención la relación que usted demuestra entre altitud y diversidad. Muestra una relación inversa entre ambas. Entonces, me pregunto, como la costa y la Amazonía y la costa están ahí, digamos, a la misma altitud o casi similar, me pregunto si la diversidad es diferente dependiendo de la región, porque están a la misma altitud. Es una cosa. Y lo otro es la relación que tiene. ¿Usted cree que esta diversidad se aplica también a los asentamientos humanos que viven en estas regiones? Porque eso pues para mí sería muy importante si tiene alguna idea. Y finalmente, me llama la atención esto de las bacterias con actividad, con resistencia antimicrobiana. Me pregunto si el hecho de que vayamos avanzando más
invadiendo estos sitios naturales, existe mayor probabilidad de que esos genes se puedan transmitir a las personas y de esa manera las personas podrían desarrollar eventualmente problemas, por ejemplo, en los tratamientos cuando tengan alguna infección de tipo bacteriano. Y finalmente, si puede dejarnos su correo electrónico, que me encantaría poderle contactar personalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda, por las preguntas. Acabo de compartir en el chat de Zoom ahorita mi correo electrónico para que todos puedan mirarlo. Voy a empezar por la comparación con la altitud. Nosotros lo que encontramos es lo que menciona una relación inversa respecto a la diversidad en los dos volcanes estudiados. Esto tiene relación también con lo que ocurre en otros grupos de organismos superiores, pero esta es solamente una de las características que podríamos decir moldean la composición de la comunidad de microorganismos. No solamente es la altitud, sino también es la presencia de azufre, de manganeso, de materia orgánica, entre otros que están influyendo directamente en la composición de la comunidad de microorganismos. Nuestra hipótesis, sobre todo en el volcán Sumaco, fue que la altitud era primordial para la composición de la comunidad. Y nos dimos cuenta que sí es importante, pero no es la única variable importante para moldear la composición de esa comunidad de microorganismos. Entonces, para responder más generalmente, dependerá de cada sitio y del estudio de las variables ambientales para poder conocer cuáles son las que están siendo más influyentes en un microbioma o en otro. De acuerdo a la altitud en la Amazonía y en la costa, va exactamente por el mismo sentido. Es decir, no solamente es la altitud, sino también es la composición, ya sea del suelo o las variables que encontramos en los cuerpos de agua. La altitud es solamente una de las variables que están influyendo en la composición de los microorganismos. Y es muy interesante el haber planteado la hipótesis con la altitud, que nosotros utilizamos esa aproximación porque había muchos otros estudios en montañas, en volcanes, que plantearon y comprobaron la diversidad respecto a la altitud, pero en nuestro caso, al ser ambientes tan particulares, en el caso del Sumaco, en la Amazonía, el caso del volcán, justo en la línea del Ecuador, encontramos que no solamente es la altitud, sino también hay otras variables ambientales. Respecto a la resistencia antimicrobiana, totalmente. La presencia de genes de resistencia dan también un estatus a la salud ambiental de ese ambiente. Entonces, también relacionándolo con la segunda pregunta, me parece, el estudio del microbioma en ambientes que han sido disturbados por los humanos, los que ahora llamamos ambientes urbanos, son totalmente distintos de los ambientes naturales. Y se ha hecho ya en algunas localidades, se ha podido establecer un gradiente entre los ambientes urbanos y los ambientes considerados más prístinos o naturales. Es decir, hay grupos de organismos que son más abundantes en los ambientes urbanos, los ambientes en donde los seres humanos realizan diferentes actividades, y estos grupos van disminuyendo conforme las actividades humanas tienen menor influencia en los ambientes, y cuando llegamos a los ambientes prístinos en este gradiente, estos grupos, aunque presentes, son minoritarios y hay otros grupos en ambientes naturales que son predominantes. No recuerdo si había otra pregunta también. Bueno, la última, perdón, es que tengo muchas preguntas, por eso tal vez debería escribirte por correo, pero bueno, hablaste del catálogo de microbiomas, esa idea es súper interesante. Y bueno, hay otra discusión de lo que hablaste de una especie de colonialismo de la investigación, que también me encanta. Pero me pregunto si en el catálogo se incluye también a los animales humanos, o sea, o estáis solo pensando en animales no humanos y en, digamos, espacios naturales, que entiendo yo, porque sería súper interesante tener una historia completa, porque
O sea, si bien como dices One Health, es One Health, estamos aquí nosotros y no podemos salirnos porque si no estamos muertos, entonces sería interesante tener un catálogo completo que incluya animales humanos en ese sentido. Y me pregunto si es que lo estáis considerando, por un lado. Y por otro lado, pues si puedes comentar, y finalmente con eso ya termino, es esta cuestión de que pues vienen a tomar muestras en Ecuador y luego pues se van a hacer investigación en otros sitios, que no sé si ya tenéis publicado eso, pero me encantaría leer ese paper. Eso, gracias. Sí, sí, ese artículo fue publicado hace justamente 2 años, también en acceso libre, el proyecto Microbioma del Ecuador. Y la idea es empezar por los ambientes naturales, que ya es muchísimo trabajo, necesitamos un ejército de gente para poder estudiar los ambientes naturales, los microorganismos de ambientes naturales, y sí, también nos estamos enfocando por las relaciones que tenemos con otros investigadores en el estudio de microbiomas de mosquitos de la familia Culicidae, que son transmisores de enfermedades, y también en un aspecto un poco más ecológico de colibríes, de varias especies de colibríes, para responder a una pregunta más ecológica que tiene que ver con el forrajeo de estas aves. Entonces hemos empezado por ambientes naturales, por los ambientes extremos, estamos ahora trabajando también en otros ambientes naturales y urbanos, y poco a poco estamos empezando con el estudio de microbiomas asociados a animales. Y encantado de responder cualquier pregunta directamente al correo. Les agradezco nuevamente, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Juan, Ana Cristina, por esta oportunidad. Además, en este día que es el Día Internacional del Microbioma, en que se pone relevancia el estudio de la comunidad de microorganismos. Así que nuevamente, muchísimas gracias y a las órdenes, cualquier pregunta al correo electrónico. Bueno, excelente, Alfonso. Qué bueno que dijiste lo del microbioma, porque si no estaba tácito ya se entendía que estábamos en este día. Lo de One Health es muy importante, eso no hay que olvidarlo. Bueno, damos paso a Ana Cristina para que cierre el host y bueno, gracias a todos por participar. Igual, Alfonso, un placer. Gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias por su presentación. La verdad fue muy interesante y como vio surgieron un montón de preguntas, así que creo que tendrá bastantes correos solicitándole más información. Encantado. Ok, entonces para cerrar este webinar, les recordamos que el próximo webinar también es un tema muy interesante. La activación constitutiva de la señalización de TORCE1 atenúa la virulencia de un hongo patógeno Interreinos Fusarium oxyporum. Entonces esto es con la doctora Isabel Navarro. No olviden participar de esto, va a estar súper interesante. De igual forma, les recordamos que estos son los organizadores de estos webinars que nosotros estamos tratando de traer mensualmente para ustedes de parte de la ACM. Juan Castillo, Yatseli Mendoza, Graciela, Chantal, Jorge, la doctora Yatselis y la licenciada Astrid. Todos aquí estamos preparando estos webinars para ustedes. Y también todo esto es gracias al patrocinio de PD Training Corp. Entonces, sin más, muchas gracias a Origen y a ASM y a nuestro patrocinador PD Training por esta oportunidad. Nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.